¿Qué tal? Muy buenas noches. Genaro Lozano hoy está en tercer grado. Yo soy Estefanía Veloz y esto es Punto y Contrapunto. Una autoridad competente y recta de México decidirá si hay elementos para juzgar al general Cienfuegos o no, y será con apego a la legalidad. Esto dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que Estados Unidos desestimó las acusaciones contra el extitular de la Defensa Nacional porque hay una relación de respeto entre ambos países. ¿Es así? Además, en el 2018, el Plan por la Paz y la Seguridad presentado por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador apuntaba a la necesidad de reformular el combate a las drogas y contemplar la regulación como una vía para reducir la violencia. Hoy en comisiones del Senado se aprobó en lo general un dictamen para regular su consumo. ¿Cómo viene esta iniciativa? ¿Ya recibiste tu aguinaldo? Si eres trabajador o trabajadora al servicio del Estado, probablemente ya recibiste la primera parte de tu aguinaldo. Y si tienes algún puesto de mando, quizás recibiste solo la mitad del monto habitual. ¿En qué se utilizará el dinero recaudado con esta medida de austeridad republicana? ¿En verdad contribuye a reducir los impactos de la pandemia? Estos son los temas que debatiremos esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Luego de que el gobierno de Estados Unidos desestimara la investigación contra Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional, el general quedó libre. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que su gobierno no iba a permitir que se socavara sin pruebas al ejército mexicano y que en nuestro país no hay ni investigación ni acusación contra Cienfuegos, aunque se abrirá una carpeta de investigación con la información enviada por la Fiscalía estadounidense. Veamos en contexto. Las autoridades estadounidenses desestimaron los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que desestimaba el caso por consideraciones delicadas e importantes de política exterior que superan su interés por perseguir el enjuiciamiento del acusado. Cienfuegos regresará a México como una persona libre de todo cargo. Esta mañana, el presidente López Obrador señaló que el general será investigado en México con la evidencia que mandó el gobierno de Estados Unidos y que no hay otra investigación en su contra. Detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California, Cienfuegos era acusado de 4 cargos de narcotráfico y lavado de dinero por supuestamente haber aceptado sobornos para proteger a un grupo del crimen organizado en Sinaloa. El general se declaró inocente de todos los cargos. Tras ser arrestado, se le negó derecho a fianza luego de que los fiscales señalaron que podría fugarse a México y recibir asistencia de funcionarios corruptos. Estados Unidos desestimó el caso luego de que el gobierno mexicano expresó su inconformidad porque no fue notificado sobre la investigación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que desestimar los cargos fue un acto de respeto hacia nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas. El canciller agregó que con esta decisión ambas naciones podrán seguir con el acuerdo en torno a la cooperación en materia de seguridad. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Bien, muerta de frío, pero con mucho gusto de estar con ustedes esta noche. ¿Cómo están? Hace mucho frío. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches a todas y todos, ¿qué tal? Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, compañero Eder. Hola, querida, buenas noches a ti, a todas y todos. Y Daniela Malpica, cofundadora de Justicia Transicional en México. Buenas noches, Daniela. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Me gustaría empezar con Lisa, que ha opinado mucho al respecto y quisiera saber cómo estás viendo este tema de Cienfuegos. Híjole, pues tenemos creo que muchísima información encontrada, pero principalmente hay 2 cosas que me gustaría resaltar de este proceso. Creo que lo primero tiene que ver con realmente cuál pudo haber sido la razón por la cual se hayan desestimado los cargos, y una de ellas, y que en últimos minutos están filtrando medios de comunicación internacionales, tiene que ver con la amenaza de haber suspendido la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas, digamos, del orden, la Administración Pública Federal en México, con sus contrapartes en Estados Unidos, precisamente por haber conducido una investigación sin haber avisado al gobierno mexicano y haber detenido al general Cienfuegos sin haber tampoco manifestado esa intención de detención a las autoridades mexicanas, y que frente a esa amenaza de
disrupción o interrupción de la colaboración en materia de seguridad binacional, pues el gobierno de Estados Unidos desestima los cargos y entrega al general Cienfuegos para que sea procesado en nuestro territorio. Hay que decir que no tenemos un antecedente similar a esto, donde algún tipo de imputado en Estados Unidos haya sido regresado al gobierno mexicano en estas condiciones y con esta inmediatez. Y el segundo nivel de análisis, que bueno, creo que fue el más publicado por la mayoría de las columnas de opinión, tenía que ver con pues precisamente como el pacto político entre la administración del todavía presidente Donald Trump y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el cual pues justamente se le pide al gobierno mexicano que regrese al general para salvaguardar la integridad y, digamos, de alguna manera la reputación de las Fuerzas Armadas. Creo que esas dos explicaciones son las que están sobre la mesa, pero ¿cuáles son las implicaciones de las dos, ¿no? Por una parte, creo que si bien los cargos que se presentaban de narcotráfico y lavado de dinero se presentaban o por lo menos se percibían endebles porque las cantidades eran muy pequeñas, pues el general Cienfuegos no deja de ser el titular de una dependencia que durante todo el tiempo que estuvo al frente de la institución armada Ejército Mexicano, pues se cometieron una serie de abusos a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura. Hay muchísimas quejas en contra del Ejército Mexicano, y creo que una de las responsabilidades que tendríamos como país pues es no solo la investigación de esos crímenes que sucedieron, el más sonado de ellos, Tlatlaya y Ayotzinapa, sino también una agenda que sí tenemos muy pendiente y que trasciende el caso del general Cienfuegos, que es la transparencia y la rendición de cuentas del Estado mexicano y sobre todo su fiscalización. De ahí que en el marco de esta creciente militarización de la seguridad pública, que no empieza y no se termina en este sexenio, pero sí se agudiza, una de las demandas más fuertes sea restringir la jurisdicción militar, es decir, que esos militares que pudieron haber participado en la comisión de delitos contra civiles sean juzgados en tribunales civiles, y por el otro lado, el fortalecimiento de una fiscalía que hoy parecería tener otra de esas pruebas de fuego para poder formular una investigación con la evidencia que se supone que va a proveer el gobierno de Estados Unidos, en donde deberían añadirse pues ya también la responsabilidad sobre estos episodios de derramamiento de sangre que durante la administración pasada pues no solo marcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que genuinamente consolidaron actos que serían justiciables incluso en cortes internacionales. Eder, ¿coincides con Lisa con lo que decía respecto al pacto político? A ver, creo que son muchas las aristas que se desprenden de esta situación tan sui generis. Coincido con Lisa en el tema de que es una prueba de fuego para la Fiscalía General de la República, otra más, y me parece normal que tenga tantas pruebas de fuego la primera Fiscalía Autónoma del país, porque se constituye en un proceso en el que se está intentando romper con el pacto de impunidad de 12 años de guerra y de 40 años de profunda corrupción en el país. Entonces, son muchos los casos y son muchos los temas que se tienen que resolver, que comprometen y que ponen en el ojo del huracán a la Fiscalía General de la República. Pero aquí también, aunque sí es cierto que hay mucha información, también hay mucha especulación. Ahorita, por ejemplo, el hablar del pacto Trump, Andrés Manuel, y que eso es lo que está influyendo, me parece que es especulación porque no tenemos información para sostener eso. Lo que sí sabemos, que ya todo el mundo declaró allá y acá, es que hubo una presión muy fuerte del gobierno mexicano, porque ojo, los primeros que señalaron que se detuvo al general Cienfuegos sin avisar al gobierno mexicano fue la oposición mexicana. El gobierno mexicano mantuvo la calma, pero reaccionó. Es evidente ahora que hubo una reacción, porque efectivamente lo detuvieron sin avisarle. Y a diferencia de otros momentos en donde los gobiernos mexicanos permitían que se utilizara México como el patio trasero y que se tomaran decisiones como de estallar una guerra, supuestamente contra el narcotráfico en nuestro territorio, hoy el gobierno mexicano hizo valer la soberanía nacional. Entonces, con la información que sí tenemos, lo que resulta es eso, que el gobierno mexicano hace un extrañamiento muy fuerte, tan fuerte que esa es la motivación, y lo declaran públicamente el Departamento de Justicia, para desestimar los casos el caso de Cienfuegos y para entregarlo en completa libertad. Pero también lo que sí podemos establecer son escenarios posibles de lo que va a suceder cuando llegue acá.
El peor creo sería que quede totalmente en libertad y que no haya investigación. Sí. Y creo que el más favorable con la cantidad de información que tiene este personaje por el papel tan relevante que jugó los últimos 12 años es que pueda colaborar para profundizar las investigaciones de todos los casos Sí. de violación a los derechos humanos, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto. Sí. Alfredo Lecona, ¿es un tema de soberanía o no? A ver, varias cosas de las que se han dicho que hay que acotar. Yo no creo que sea en sí misma una prueba de fuego para la Fiscalía General de la República, es una prueba de fuego para el Estado mexicano en su totalidad, sobre todo para estos supuestos tiempos de cuarta transformación. La prueba de fuego de la Fiscalía hubiera sido, o más bien la que ya reprobó, es en el momento en el que no tienen elementos, no tienen una orden de aprehensión para que en el momento en el que Salvador Cienfuegos pise territorio mexicano sea detenido. Hay que decirlo con todas sus letras. Lo que hizo el presidente López Obrador fue rescatar a Salvador Cienfuegos para privilegiar ese pacto de impunidad que dice Eder que se está desmoronando, que lo están intentando vencer. Por supuesto que no. Esto, a ver, habían muchas opciones que teníamos al frente, que el gobierno tuvo al frente en cuanto hubo la detención de Salvador Cienfuegos. No tuvimos que esperar hasta que hace 7 días, o sea, y hay que recalcar esto, hace 7 días que le dan un cúmulo de pruebas la Fiscalía estadounidense a la Fiscalía mexicana, el Departamento de Justicia a la Fiscalía mexicana, para que realicen una investigación. ¿Qué investigación? ¿De qué tamaño, de qué calado puede hacer una Fiscalía General de la República que nomás no logra consolidar su proceso de transición, que ha sido opaca, que ha sido omisa y ha de hecho caído en ilegalidades para cumplir la propia ley que la rige y que hoy por hoy la tiene completamente endeble, que no nos ha dado una prueba ni siquiera de autonomía? ¿Dónde? Porque autonomía de la Fiscalía para lo que nos conviene, ¿no? Para no decirnos que si hay investigaciones abiertas o no, si se está procesando otras cosas. Es el presidente el que termina diciendo en la mañanera, luego de la captura de Salvador Cienfuegos el 15 de octubre, que no hay una investigación en nuestro país. Pero cuando no nos conviene la autonomía, pues entonces es instrumento de la Cancillería para hacer una negociación que va a poner hoy por hoy la política exterior, razones supremas, superiores de política exterior en perjuicio de la justicia. Y digo esto y resaltaba esto de los 7 días que lleva la Fiscalía con estas pruebas, porque hay que contrastarlo con el más de un año que tiene con estas 21 quejas que la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Defensa y Promoción de Derechos Humanos le entregó al presidente López Obrador y a muchas autoridades para recordarle que hay 149 víctimas, 149 víctimas en el periodo en el que Salvador Cienfuegos fue secretario de Defensa Nacional, donde en estas 21 recomendaciones de la CNDH datan que sus elementos torturaron, asesinaron y desaparecieron o desaparecieron forzadamente a estas 149 víctimas. Eso es lo que tendría desde hace mucho tiempo que haber estado investigando la Fiscalía General de la República para no nada más tener lo que los gringos nos mandaron, para tener un verdadero proceso donde se estuviera tratando de erradicar esa impunidad militar que hoy se fortalece. ¿Cómo le van a quitar el poder a un ejército que cada vez más está presionando porque cada vez más se le da más poder político y económico? Sí. Daniela, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo tendría que coincidir primero que nada con Alfredo. Creo que la prueba de fuego no es para la Fiscalía, la prueba de fuego es para esta administración. Como bien habían señalado, una de las grandes deudas que tenemos como sociedad y como gobiernos de la administración que sea, pues ha sido precisamente con las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Y aquí, para hacer énfasis en este punto, pues me gustaría retomar un poquito el tema de la confianza en las instituciones, ¿no? Y esto desde el comunicado conjunto por el cual anuncian desde ayer en la noche este acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, en el que dicen que es por la confianza y por la colaboración en el ámbito de justicia en las instituciones mexicanas que se puede dar esta transferencia o que se pueden desistir estos cargos en contra del general Cienfuegos allá y traerlo al Estado mexicano para que sea juzgado en las instituciones acá, ¿no? Marcelo Ebrard incluso haciendo énfasis en la lucha anticorrupción del presidente y en la autonomía, ¿no? En esta supuesta autonomía que también estamos mencionando ahorita de la Fiscalía, que no ha demostrado ser tal realmente, ¿no? Y pues bueno,
Creo que aquí hay una contradicción muy grande incluso en el comportamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes estuvieron más de un año realizando esta investigación en contra del mismo general, sin decir absolutamente nada al gobierno mexicano, que en el momento de realizar, tener ya el expediente completo y estar listos para realizar la captura, tampoco deciden decirle nada al gobierno. Mantienen el absoluto sigilo, el máximo sigilo. Y esto lo que te da a entender es que realmente no existe esa confianza en las instituciones mexicanas, ¿no? Sí. En este mismo sentido, pues, la Fiscalía, antes la PGR, en los últimos 12 años en casos de delincuencia organizada, ya ni siquiera tocando el tema de graves violaciones a derechos humanos que nunca se han investigado, en 12 años ha logrado 2 sentencias firmes en contra de estas grandes responsabilidades, ¿no? Entonces, confianza en la institución, ¿por qué? Sí. Y lo que nos deja aquí es justamente... Voy a tener que pararte un poco porque ya se nos acabó el tiempo. Se extendieron algunos compañeros, pero si quieres retomar algo ahorita regresando y vamos a una pausa. Hoy se aprobó en comisiones del Senado un nuevo dictamen para regular el consumo adulto de cannabis en México. Y organizaciones ciudadanas señalan que la criminalización contra la población usuaria no ha variado. ¿Qué prometió el gobierno de la 4T y qué se está proponiendo en este nuevo dictamen? Volvemos con esto a punto y contrapunto. Las comisiones de Salud, Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general un dictamen para regular el consumo de cannabis lúdica en México. Mañana en el Pleno se discutirán las reservas en vías de aprobarla antes del próximo 15 de diciembre, cuando se cumple el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia para modificar el marco legal, luego de que determinó que es inconstitucional prohibir su consumo. Como se habló aquí este lunes, las organizaciones de la sociedad civil han señalado que este dictamen sigue teniendo deficiencias, como la criminalización de las personas consumidoras. Regular el consumo de cannabis no solo es un mandato de la Suprema Corte de Justicia, sino una de las banderas utilizadas por la Cuarta Transformación durante la campaña electoral del 2018. El Plan de Paz y Seguridad presentado en el 2018 por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó reformular el combate a las drogas, señalando que es potestad del Estado determinar qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos. Según el plan, la regulación de estupefacientes está en vías de reducir las adicciones y la violencia. Semanas después, Olga Sánchez Cordero, entonces senadora, presentó una iniciativa que planteó legalizar la producción, distribución y consumo de cannabis. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que también firmó dicha iniciativa, dijo este domingo que México necesita regularizar tanto la cannabis como otras sustancias cuya producción, comercialización y consumo han sido motivo de prohibicionismo y estigmatizaciones. El proyecto de dictamen discutido hoy es el mejor camino. ¿Qué piensa el panel? Vamos a empezar con Alfredo Lecona. Me gustaría que nos dijeras qué piensas de esta iniciativa y de la discusión que se está dando en el Pleno. Bueno, para no entrar en los detalles que seguramente alguien como Lisa va a darnos sobre el estatus en el que se encuentra hoy este dictamen, yo quiero dar un pasito atrás y tratar de entender qué demonios pasa en la cañería legislativa y dónde está la obstrucción. Y yo creo que es necesario ponerle nombre y apellido a las personas que están pues no entendiendo, o como hasta en la nota se decía, ¿no? Si era una bandera de la Cuarta Transformación, es increíble que un personaje como Julio Menchaca, y ese es el nombre que hay que traer a esta mesa, el senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, que no puede ser que es el tercer intento, o sea, es el tercer plazo que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por diversas razones, pero sobre todo porque los dictámenes que se fueron presentando para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de una lucha que dieron organizaciones como México Unido contra la Delincuencia y otras tantas desde hace años, no puede ser que sigamos teniendo problemas tan graves como los que hoy tenemos. Primero era claramente una mano canadiense probablemente que movía la pluma del senador Menchaca, perjuicio del mercado que se busca tener en el país. Y ahora lo sigue siendo cuando están renuentes a eliminar el delito de posesión simple. Este delito, para que lo entiendan la gente, no nada más nos afecta a los consumidores por tener.
el producto o por tener la sustancia. Creo que todas y todos hemos conocido o visto casos. Aquí en la Ciudad de México fue muy famoso uno justo en estos meses de pandemia, habrá sido unos 4 meses, donde se grabó y donde se ve claramente cómo la policía o elementos de la Procuraduría más bien siembran porciones de marihuana para poder hacer detenciones o para poder imputar o tratar de imputar delitos distintos, y cuando no se logra, cuando no se puede, pues es la droga. Pues es la marihuana que en muchos casos se le siembra. Esto es parte de esta estigmatización que se traduce en esa criminalización, sí, que se traduce en muchísimas injusticias a las cuales no les alcanza ni ley de amnistía ni cualquier otra política que pudieran estar pensando que tendría o que muchas veces se presenta como paralela a esta medida, sino todo lo contrario. Esto es en perjuicio de la descriminalización y de la desestigmatización de la posesión y del consumo de marihuana. Lisa, tú que eres experta en este tema, ¿cuáles son las implicaciones que tiene, digamos, esta tercera vuelta para que pueda pasar esta iniciativa? Pues déjame empezar justo por ahí, por el proceso legislativo, porque creo que una de las cosas que tenemos que tener bien claras es el grado de desaseo y confusión que prevalece en el Senado, específicamente en las Comisiones Unidas, que han cancelado y han pospuesto la votación en lo general y en lo particular de este nuevo dictamen, después de que meses de trabajo y sesiones ordinarias después desestimaron el dictamen que tenían aprobado del 4 de marzo, y que hoy en día aprobaron una cosa en lo general que no se puede publicar en Gaceta todavía, porque se supone que hay un grupo de trabajo permanente dentro de estas Comisiones Unidas que está trabajando una adenda, y ya mandaron el dictamen a pleno para que en el pleno se discutan las reservas. Entonces hay un desaseo del proceso legislativo, en el sentido en el que el dictamen que aprobaron en comisiones, no se discutieron sus reservas en comisiones, la van a mandar al pleno, pero el pleno va a discutir un dictamen con una adenda que no fue votada en las Comisiones Unidas, que no fue discutida en las Comisiones Unidas porque simple y sencillamente no existía al momento en el que sesionaron las Comisiones Unidas. Entonces, de entrada ahí hay una gran confusión sobre realmente qué es lo que aprobaron. Ahora, si nos vamos a lo técnico y vemos el dictamen que circularon con fecha del 17 de noviembre, el día de ayer, lo que vemos es que se mantienen las principales áreas problemáticas que habíamos dicho, ¿no? Si bien se habilita un mercado regulado en el que la intención es poder legalizar y controlar con cuestiones muy específicas todo el mercado, desde la producción hasta el consumo, y del lado de la oferta se están permitiendo que haya importación, exportación, adquisición de semillas, siembra, cosecha, puntos de venta, empresas que participen con 5 tipos de licencia, etcétera, etcétera. Del lado de la oferta se sigue restringiendo la posesión, porque la posesión no se elimina del Código Penal, y entonces sobre las personas usuarias va a seguir pesando tanto la amenaza del castigo penal con cárcel, como un segundo nivel de penalización, que es una imposición de sanciones administrativas que para el caso de los usuarios pueden llegar a multas de más de 30,000 pesos, simple y sencillamente por poseer una sustancia que para todos los demás efectos está legalizada en su oferta, pero no queda bien legalizada en su consumo. Y eso no elimina el principal problema de México con la prohibición, que es precisamente la criminalización y el sobreencarcelamiento de usuarios y personas que están en posesiones de cantidades menores de cannabis. Entonces, es un desaseo absoluto. El dictamen sigue siendo problemático en muchos otros niveles. Para no entrar en los detalles, en la página de México Unido hicimos un documento con el análisis técnico completo del dictamen, así como el dice, debe decir, y de todas las versiones anteriores. Pues sí me parece que es una gran oportunidad perdida, y que mañana lo que prevalecerá será la confusión de los propios senadores y senadoras, que no van a tener idea realmente de cuáles son los términos del dictamen que se supone que tienen que votar. Ojalá en diputados este trabajo sea muchísimo más diligente. Sí. Eder, hay muchos activistas que están diciendo que quizá pase como tenga que pasar, y además que también hay un tema de resistencia de parte de la oposición en el Senado, ¿no? Sí, obviamente la derecha más conservadora está negando la posibilidad, porque además, en el fondo, uno de los debates que existe es en torno a la comercialización. El Estado mexicano, bueno, la banca morena quiere garantizar que el Estado mexicano sea el garante del mercado, y hay quienes opinan que no, que tendría que abrirse a empresas que ya tenían ahí en la antesala varias inversiones y muchos intereses de por medio. Yo veo un alto contraste en esta
actividad legislativa del día de hoy en la Cámara de Diputados y en el Senado, y estos contrastes por la misma bancada que es la de Morena. Por un lado, en Cámara de Diputados está discutiendo y seguramente se votará a favor la iniciativa para la adhesión al derecho al cuidado y el tiempo libre, que es una iniciativa progresista, de avanzada, que permite avanzar, valga la redundancia, en una nueva generación de políticas sociales para el desarrollo humano. Y por otro lado, se está votando en el Senado una iniciativa que no despenaliza el uso de la marihuana, que además, por lo tanto, al seguir criminalizando el consumo, no se están metiendo con el tiempo libre de las personas adultas, consumidoras adultas, pero también, y lo que a mí más me preocupa, es que podría llegar a vulnerar a las personas cuidadoras, en el caso del uso medicinal de la cannabis, porque como no se está haciendo muy claro en el tema del consumo y de la demanda, de cómo adquirir y de cómo suministrar los productos medicinales, entonces sí podría llegar a vulnerar a las personas que cuidan a gente que depende Sí, de la cannabis. Entonces, esa sí. parte me preocupa mucho, se tendrá que armonizar porque hay una incongruencia profunda. Daniela, ¿hay manera de subsanar este desaseo que mencionaba Lisa hace un momento? Pues creo que sería justamente seguir las recomendaciones de sociedad civil que se han estado realizando y los proyectos que han estado presentando, en especial en este tema de la despenalización de la posesión. A mí me gustaría hacer énfasis y relacionarlo un poco con lo que veníamos platicando de la falta de investigación a las violaciones graves a derechos humanos, y ver por qué es importante, como garantía de no repetición, precisamente que la despenalización ocupe un lugar importante en esta reforma, ¿no? Y es el mantenerlo implica que ciertos grupos en condición de vulnerabilidad no solo terminen en la cárcel, sino también comprender la cadena que ocupa este lugar en graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Y retomo todas estas quejas que existen en contra de autoridades, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, en el cual al ocurrir todas estas detenciones, muchas veces terminan en graves violaciones a derechos humanos. No empiezan por una detención arbitraria, por un abuso a la autoridad, por la fabricación incluso de pruebas, ¿no? Por extorsión, golpes y malos tratos, y en los peores escenarios, pues son estos mismos casos los que terminan en casos de tortura, de ejecuciones, de desapariciones forzadas, por tratar de justificar precisamente este tipo de operativos en contra de la delincuencia organizada y del narcotráfico. ¿Qué es lo que esto significa? Pues una contradicción, otra vez, el tratar de estar regulando por un lado, y por el otro, el permitir que dejar la puerta abierta a que este tipo de abusos por parte de las fuerzas de seguridad sigan ocurriendo, ¿no? Por otro lado, hablar un poco también de la extorsión, en el cual entiendo que las multas administrativas también van a permanecer, las cuales también son desproporcionadas y las cuales también van a dar pie a que precisamente las personas usuarias que sean sorprendidas sean sujetas a la extorsión por parte de las autoridades para liberarlos de tener que ir a pagar esta multa excesiva, ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy importante en este sentido que el Senado pues haga caso de las recomendaciones que se están haciendo, ¿no? No es nada más la regulación, sino es la prevención y una garantía de no repetición. Sí. Lisa, tú tenías levantada la mano hace un rato. Sí, rapidísimo. Lo que pasa es que hay una imprecisión en esto de que la bancada de Morena lo que quiere es que el Estado sea rector, es decir, sí aprende de otros modelos como el uruguayo y hace un instituto regulador de esto que va a tener además participación multisecretarial. Pero el problema justamente con este dictamen es que al tener tantos requisitos y barreras de entrada para precisamente la participación del mercado legal del lado de la oferta, ya al margen de la demanda, pues lo que va a resultar es un mercado que va a estar únicamente disponible para el gran capital, y ese gran capital es extranjero. Entonces hay una mentira fundamental en que realmente están buscando el bienestar de México cuando no están
tomando en cuenta las necesidades de los más vulnerables que son criminalizados por el consumo, pero donde tampoco necesariamente están facilitando las cosas para que los pequeños productores y el campo mexicano pueda participar de ese mercado legal, y todo lo contrario, se mantienen un montón de requisitos incluso para la adquisición de semillas que hará imposible virtualmente trasladar la producción instalada que ya hay de cannabis en México y que no se puede comprar en los bancos de semilla de Monsanto a un mercado legal, pues en detrimento de un montón de gente que hoy está cooptada por el crimen y capturada en ese cultivo y declarado ilícito, y que tampoco va a poder participar de los beneficios de un mercado regulado porque se le están poniendo tantas trabas desde la siembra hasta el empaquetado de los productos, que va a ser materialmente imposible para alguien que no tenga el dinero de las grandes empresas canadienses, estadounidenses, israelíes o británicas. Entonces, tampoco nos dejemos llevar por eso y sí tengamos la oportunidad de modificar ese dictamen para bien. Sí, pues ya se nos acabó el tiempo y vamos a tener que ir a una pausa. Los mandos y otros funcionarios de nivel directivo que trabajan en el gobierno federal recibirán 20 y no 40 días de aguinaldo. Con el dinero que se ha devuelto a la tesorería se comprarán 80 ambulancias, según informó el presidente López Obrador. ¿Es una medida adecuada? ¿Hacen falta más recortes a los ingresos de la alta burocracia o se vulneran sus derechos laborales? Volvemos con este tema a punto y contrapunto. El presidente López Obrador reintegrará a la tesorería de la Federación el 100% de su aguinaldo para que se destine a la emergencia sanitaria. Y no solo él, la alta burocracia también se quedará sin parte de su aguinaldo. Según un decreto publicado hace unos días, las y los funcionarios de alto nivel recibirán 20 días de aguinaldo y no 40 como era habitual. Pero ayer el presidente dijo que la mayoría de los trabajadores reciben de manera completa su aguinaldo y que únicamente los altos funcionarios donan voluntariamente parte de su aguinaldo. Veamos en contexto. La alta burocracia aportará voluntariamente parte de su aguinaldo para comprar ambulancias. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirán entre 80 a 100 millones de pesos para comprar 80 ambulancias para 80 hospitales de IMSS Bienestar ubicados en las zonas más pobres del país. Además, desmintió que las y los trabajadores al servicio del Estado no recibirán aguinaldo. Dijo que la mayoría recibirá su aguinaldo completo y que únicamente los altos funcionarios donarán parte de sus ingresos. El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para el otorgamiento del aguinaldo. Establece que los trabajadores recibirán al menos 40 días de salario como aguinaldo, mientras que el personal de enlace y de mando, es decir, jefaturas de departamento, direcciones, subdirecciones, jefaturas de unidad, subsecretarías y secretarías de Estado, recibirán 20 días. Este monto se podrá incrementar hasta alcanzar un máximo de 40 días en los niveles de menor percepción de acuerdo al tabulador que establezca la Secretaría de Hacienda. El personal de confianza del Servicio Exterior Mexicano y el militar también podrán recibir hasta 40 días. Quien tenga un contrato por honorarios recibirá un aguinaldo acorde al que se otorgue en el nivel equivalente a su puesto, y el personal sindicalizado recibirá los 40 días de aguinaldo que establece la ley. En abril pasado, el presidente López Obrador anunció la reducción progresiva de los sueldos de altos funcionarios hasta alcanzar el 25%. Entonces, informó que la alta burocracia no recibiría aguinaldo. Punto y contrapunto. Y se ha estado hablando mucho de este tema, entre que sí va a haber aguinaldo, que no va a haber aguinaldo, y hay muchas paparruchas alrededor. Eder, ¿qué opinas de este tema? Pues no es nuevo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador siempre ha insistido en que los sueldos de la burocracia son muy altos. Él ha opinado, antes de ser el presidente de la República, que con un sueldo de 50,000, 60,000 pesos, una persona puede vivir dignamente en un contexto, y eso es muy importante siempre contextualizar, en un contexto en el que la desigualdad en México es bien profunda. Hay no más de 15 personas, de 15 familias que son de las más ricas del mundo, y ya vemos, o hay más bien más de 60 millones de personas en algún grado de pobreza. Entonces, sin demagogia, sin extrapolar, él siempre ha sido enfático en que necesitamos hacer una justa medianía, y si por él fuera, seguiría ganando 50,000 pesos como casi desde hace mucho tiempo lo hacía, pero no se pudo establecer ese sueldo porque implicaba que todos los secretarios iban a partir de ahí hacia abajo.
trabajo. Entonces, es un asunto también de disciplina militante que tiene él. Creo que las personas que lo conocemos y que sabemos que esa es su forma de pensar, si se les hace la invitación para estar en estos cargos, pues saben que tiene esta implicación también de siempre tratar de abonar, de colaborar con lograr esa justa medianía que él ha señalado. Él ha insistido en que tiene que haber, sí, estabilidad laboral y económica para la gente que entre a trabajar en el gobierno con él, pero que tiene que irse reduciendo los salarios para que estén a un nivel más digno. México es uno de los países que mejor le paga a su burocracia. Recordemos que Peña Nieto ganaba más que Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Y de ahí para el real, o sea, había mucha inequidad en la cuestión de los salarios, y ahorita en el contexto de la pandemia, pues hay más necesidad de presupuesto, y la otra que creo que es muy importante es la congruencia, que se ponga el ejemplo, y Sí, en este caso Andrés Manuel, sí. pues es el primero en bajarse el sueldo, en renunciar completamente a su aguinaldo y en siempre estar poniendo el Claro. ejemplo de lo que es su ideal de funcionario y de servidor público, de servidor de la nación. Sí. Daniela, ¿qué opinas? Te veo como dudando un poco de lo que estaba diciendo Eder. ¿Tú crees que sí se trata de sacrificio y efectivamente, como decía él, de una disciplina militante que tiene el presidente desde hace mucho tiempo? Pues me parece que eso es violencia, la verdad. Empezando por el entender que estos altos mandos de los que están hablando, que incluye jefes de departamentos, subdirectores, directores, enlaces, no ganan, no llegan ni siquiera a esos 50,000 pesos de los que hablaba el presidente y que él considera un salario digno, ¿no? Un enlace te puede empezar ganando unos 10,000 pesos al mes, ¿no? Y lo sé porque yo empecé justamente en un escalafón similar, bueno, más bien en un enlace, justamente en la Secretaría de Gobernación, después ocupó una plaza de jefe de departamento y en la CNDH una plaza de visitadoras junta, ¿no? Y en CONAVIM de directora de área, ¿no? Entonces, sé que el llegar a esos salarios no implica necesariamente las categorías a las que el presidente se está refiriendo, ¿no? Y que parte también de la violencia laboral y que es una violación a los derechos humanos laborales de las personas que trabajan en la institución es precisamente por recortar las prestaciones a las que tienen derecho, ¿no? Esto de que va a ser voluntario, pues para que, si es voluntario, no hubiese sido necesario, uno, sacar el acuerdo por medio de un decreto de austeridad nuevo, y segundo, también mencionar que eso es no entender, justamente en esta militancia y en esto forma parte del equipo, la presión y la disparidad en las relaciones de poder que existen entre los trabajadores y trabajadoras de los escalafones bajos para con sus jefes, ¿no? Esto de pedir donaciones voluntarias no es nuevo, eso sí lo debo de admitir. Por ejemplo, con los donativos a la Cruz Roja, a mí me tocó que te los pidieran, y es una manera de extorsionar precisamente a los trabajadores a que den este tipo de donativos, ¿no? En el cual tienes a tu jefe diciendo, no vas a donar la cuota que te tocó. Entonces, creo que realmente, si fuese voluntario, no hubiese sido necesario el acuerdo, que hay que entender y hay que empezar a hablar de esto como violencia laboral, ¿no? No se puede decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que es parte de una militancia y si no, no estás siendo solidaria con la situación y el contexto, ¿no? Cuando además esta administración pudo haber tomado muchas otras medidas para poder responder ante la emergencia del COVID. Eder, parece que hay un doble rasero con el tema de la burocracia, perdón, Alfredo, el tema de la burocracia ahora con la Cuarta Transformación, porque parece que a veces se les juzga demasiado porque no es que sí ganan mucho dinero y gastan demasiado, pero ahora que se habla de un recorte, ahora sí ganan muy poco, ¿no? Como que no se termina de entender desde dónde están viendo la burocracia de parte de la oposición hacia la Cuarta Transformación. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no tengo la menor idea de eso. Realmente a mí no me suena como un escándalo de que los sueldos en este sexenio estén por los cielos. Y creo que Daniela nos lo ha puesto sobre la mesa como lo que es. No son la alta burocracia todos estos puestos sobre los que recae el decreto. Y me quedo con la última frase de Daniela de si hubiera sido voluntario no hubiera sido necesario emitir un decreto porque pues es así.
cuando Eder nos dice que AMLO no podría ganar 50,000 pesos, pues no podría ganar 50,000 pesos. Sí podría voluntariamente regresar ese dinero, y creo que ahí en el ámbito de la voluntad, pues hay quienes pueden y quienes desearían hacerlo y quienes no. No se puede obligar a servidores públicos a militar en una idea de la justa medianía. Esa es una imposición con la que está el presidente López Obrador y con la que dice que actúa y ha actuado toda su vida, pero eso no tiene por qué imponerlo a nadie más. No tiene nada que ver lo que ganen los privados, los particulares, las familias más ricas del país, justo con la situación de los trabajadores del Estado. Yo creo que cada vez se va impactando más en las ganas, en el deseo, en el querer, en el incentivo de querer ser funcionario público en esta administración, cuando hemos visto todo tipo de cosas en este sexenio, como la inhabilitación que se da a determinados servidores públicos por 10 años para no poder buscar un trabajo en la iniciativa privada relacionada al sector en el que estuvieron. Son elementos que todos en su conjunto creo que van haciendo cada vez más difícil las ganas de que los servidores públicos pues quieran aspirar a un poco más. Es una cooperacha inconstitucional, por esto que también coincido de lo que ha dicho Daniela, que es pues el no haber querido entrarle de otra forma a solucionar o a buscar soluciones económicas para la pandemia. O sea, ¿por qué tendrían que estar pidiéndole cooperacha con toda esta violencia de la que nos habla Daniela a servidores públicos? Por favor, digo, todavía ni siquiera sabemos el impacto del daño patrimonial de la famosa rifa del avión no avión. Sí. Lisa, ¿tú de qué lado estás? Me imagino que coincides con Daniela y con Eder, con Alfredo. Pues es que fíjate que o sea, a mí me da exactamente igual si esto es un acto de militancia y de congruencia al propio presidente. Más bien a mí me importa lo que es legal y lo que es constitucional, y esto a todas luces es inconstitucional porque atenta contra derechos laborales básicos y adquiridos por los servidores públicos al margen de cuál sea el tabulador de sus salarios, y que claramente es problemático porque para poder pelear la inconstitucionalidad tendríamos que tener pues a los funcionarios dispuestos realmente a recurrir a los tribunales, y vimos cuál fue el efecto disuasor justamente de hacer esto con ley de remuneraciones, con el tema de las de la afrenta que hubo también con el Poder Judicial, y hay que poner esto en un contexto y en una línea de trayectoria mucho más amplia. Ya ha habido recortes salariales a la burocracia, ya ha habido despidos ilegales en contra de la burocracia. Recordemos cuando cerraron la Agencia de Promoción de México en el exterior, ProMéxico, justamente, que no los dejaron ni siquiera entrar a las oficinas a recuperar sus cosas. Ya ha habido recortes importantísimos también en los suministros y recursos materiales de las distintas dependencias en las que operan sin tener siquiera un equipo de cómputo que sea provisto por el lugar de trabajo. Vimos también la cancelación de 10 subsecretarías. Hemos visto un montón de medidas, y lo que no hemos visto es una reforma fiscal. Entonces yo puedo entender que haya cierta necesidad de hacer ahorros, sobre todo en los gastos dispendiosos, que hubo muchísimos. El avión, uno de ellos cuando se compró, pero las grandes cenas, las galas, las grandes comitivas a los ámbitos, ¿no? Internacionales, etcétera, que muchos de ellos fueron de escándalo. La visita de Peña Nieto a París, por ejemplo, fue una grosería, y en ese sentido, por supuesto, que mayor fiscalización y un uso racional de los recursos, pero los derechos laborales son derechos laborales, y lo que nos está dando cuenta la Cuarta Transformación en ese sentido es que está enviando un muy mal mensaje para que justamente otro tipo de empleadores en otro tipo de sectores exijan exactamente el mismo acto de militancia y compromiso contra sus propios derechos adquiridos. A mí sí me parece que este no es el lugar en donde se tienen que sacar los recursos necesarios para pagar por los insumos en salud, y que seguimos esperando realmente ver cuándo van a hacer, como dice el hashtag tax the rich, ¿no? O sea, cuándo realmente van a hacer que los más ricos paguen impuestos. Sí. Eder, ¿tú de qué lado te encuentras? ¿Cómo va el tema de cobrarle a los ricos los impuestos? Pues bien, ¿no? Porque hemos visto que hay mayor recaudación en medio de la pandemia que en toda la historia. Se está presionando mucho por la vía política, por la vía del diálogo incluso, para que los que no pagaban impuestos empiecen a pagarlos. Se tendrá que hacer una reforma fiscal en algún momento cuando haya mejores condiciones. Sin embargo, creo que sí estamos hablando de dos paradigmas distintos. Uno, no es lo mismo la iniciativa privada que el servicio público. Dos, no se le va a cobrar a estos servidores
servidores públicos que ganan 12,000, 15,000 pesos, no se les va a quitar el aguinaldo y no se les está pidiendo que donen la totalidad de su aguinaldo o de sus pagos de su sueldo, pues, porque de repente a los secretarios de Estado sí se les han pedido hacer donativos de algún porcentaje de los sueldos y quien quiere da y quien no, pues no. Pero creo que aquí el asunto, el paradigma del que parte Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación es de un poder obedencial, es el mandar obedeciendo. Se trabaja, se llega al servicio público para servirle a la nación y en ese paradigma, para Andrés Manuel y para los compañeros que sí militan, porque militamos desde hace muchos años, décadas en este proceso y ahorita están en el gobierno federal, por supuesto que es un honor poder servir y poder colaborar y la mayor gratificación es cuando la gente se los agradece afuera por el esfuerzo que están haciendo, no solamente, y el menor es el de dar el sueldo, sino por el esfuerzo cotidiano de hacer bien las cosas, de hacer que funcione esta transformación, y es un paradigma completamente distinto al que plantean los compañeros, las compañeras y el compañero Alfredo. Entonces, sí es una actitud militante desde la transformación, desde este proceso que hace más de 20 años iniciamos en las calles. Bueno, pues vamos a seguir hablando de eso seguramente de aquí hasta que termine diciembre y pues por ahora vamos a una pausa. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Y ahora vamos con la paparrucha de esta noche. Te ofrecieron en redes sociales una prueba para detectar COVID-19 a domicilio y a bajo costo. Pues cuidado, podría ser un fraude. La Comisión Estatal para la Protección contra el Riesgo Sanitario de Chihuahua alertó que en redes sociales se ofrecen pruebas rápidas de detección del virus a domicilio a un bajo precio. Pero mucho ojo, estas pruebas no tienen autorización oficial y se desconoce su procedencia, por lo que usarlas pone en riesgo tu salud y también tu seguridad al permitir a personas desconocidas ingresar a tu casa. Por cierto, estas pruebas no se ofrecen únicamente en Chihuahua, en grupos vecinales de varias partes del país también se ofrecen. Así que no caigas en fraudes ni pongas en riesgo tu salud. Si necesitas hacerte una prueba, acude a algún centro de salud o a un laboratorio autorizado para aplicar la prueba rápida. Si llamas a la Secretaría de Salud de tu localidad, te pueden dar mucho más informes. No caigas en fraudes y contribuye a prevenir más contagios. Usa cubrebocas, lávate bien las manos y con frecuencia, conserva la sana distancia y si puedes, evita las fiestas y reuniones masivas. Esto fue todo por esta noche. Gracias por acompañarnos y gracias también a las y los panelistas. Un saludo desde la sana distancia. Ya mañana estará de regreso con nosotros Genaro Lozano. Buenas noches.